Vamos a hablar de las principales técnicas de manufactura aditiva. En este gráfico tenemos las más utilizadas a nivel industrial y a nivel doméstico. Empezamos con la extrusión de material, representada por la FDM, la de resina fotocurable en tanque, la SLA y la DLP. Luego veremos qué es cada cosa, que son todos estos acrónimos. La de fusión por lecho de polvo, que tenemos dos, una de polímero, que sería la SLS, y la fusión por lecho de polvo de metal, en este caso de metal, que sería la SLM, la DMLS y la EBM. Luego tendríamos la inyección de material, representada por el polyjet, que ya hemos hablado anteriormente, la inyección de aglutinante, binder jetting, y de todos estos vamos a comentar pues estas que están aquí marcadas. Pero que sepáis que hay muchas más. Aquí vemos un gráfico con todas ellas, pero no vamos a verlas todas. Aquí tenemos diferentes piezas que representan estas tecnologías. Vamos a empezar hablando por la más común, la más utilizada a nivel doméstico y a nivel industrial, que es la FDM. Estas siglas significan moldeo por deposición fundida y vemos un poco las características que tiene esta pieza. Se nota un poco la altura de capa y la resolución pues no es tan buena, pero es la más económica. Puede utilizar múltiples materiales o múltiples colores en una sola pieza y necesita un mínimo de postprocesado o ningún postprocesado. A la izquierda tenemos la misma torre, en este caso hecha por la tecnología de resina en tanque, que se llama estereolitografía, la SLA, que puede ser a través de un láser o a través de un proyector. En ese caso se llamaría DLP. Esta tiene mejor resolución porque la capa es mucho más pequeña, pero solamente puedo usar un material por pieza y además necesito bastante postprocesado. Necesito lavar y curar esta pieza antes de poder usarla. Aquí tendríamos la de lecho de polvo, SLS, también utiliza un láser. La superficie queda granulada. Hay materiales muy resistentes y tienen mucha aplicación en la industria. Casi todas las máquinas son industriales. Es bastante costosa. Todo esto de costoso o económico es un poco en comparación con la FDM. Puedo utilizar múltiples materiales, múltiples colores, muy buena resistencia y necesita postprocesado. Luego tendríamos la misma de lecho de polvo, pero en este caso de metal, SLM. Una funde, la otra sinteriza y es mucho más costosa, es la más costosa de todas las que vemos aquí, es la que más energía utiliza, solamente se puede fabricar con un material y necesita postprocesado. Y luego tendríamos la polyjet, que ya veréis que es específica para diseñadores, para prototipar y también para hacer elementos de este tipo resistentes. Es más costosa, puede utilizar múltiples materiales, múltiples colores, como podemos apreciar en este ejemplo, y no necesita postprocesado. Bien, ahora vamos a ver un poquito las velocidades de impresión comparadas con el moldeo por inyección de plástico. Vamos a ver primero el moldeo. Este vídeo lo vimos en el tema 1, pero vamos a recordarlo. Para hacer moldeo por inyección de plástico necesito un molde hecho en acero o en aluminio. Estos moldes suelen ser bastante costosos de fabricar, tanto en tiempo como en dinero, pero fijaos lo poco que se tarda en fabricar un montón de piezas, en este caso un montón de tapas, con esta tecnología. Yo he contado entre lo que se cierra desde que se cierra el molde hasta que se abre y salen las tapas, pues 2 segundos para fabricar pues un montón de tapas. Y aquí vemos el tamaño de productos que se pueden hacer. Otro producto. Aquí tenemos otro molde. El tiempo de espera es básicamente el tiempo de enfriamiento de la pieza. Bien, aquí vemos lo complejo que pueden ser los moldes con sus pines de eyección, los conductos de refrigeración, y esto sería una máquina de inyección.
Bien, pues vamos a ver cómo se imprime. Vamos a empezar con la FDM. Vimos un poco esta misma impresión en las primeras transparencias. Pero bueno, para recordar un poquito lo que tarda en hacerse una capa. Para hacer esta pieza, que es relativamente pequeña, se tarda 20 minutos con 42 segundos aproximadamente. Vemos también la calidad superficial de la pieza en comparación con la calidad superficial de la tapa inyectada. Y ahora vamos a ver qué tan rápido imprime la tecnología de resina, la SLA. Antes de darle al play al vídeo, fijaos en las horas que va a tardar en acabar la pieza, 12 horas y media. Y ya lleva 29% fabricado. Entonces, inicialmente esta plataforma estaría totalmente abajo. Aquí estaría el tanque de resina. Y vamos a darle para que veáis cómo va en cámara rápida. Aquí van bajando las horas como si fueran segundos. Y va saliendo la pieza, en este caso pegada a la plataforma, hacia arriba. Eso también construye o fabrica de capa en capa. Y este sería el resultado final. Muy buena calidad superficial. Por supuesto, esto es después de lavar la pieza y de quitarle los soportes, que ya habéis visto que tiene un montón de soportes. Esto sería una vista muy de cerca de elementos impresos, donde de nuevo se ve que en el FDM tenemos las capas visibles, en la resina pues ya no tanto, y luego el moldeo por inyección de plástico, pues tenemos un montón de superficies de muy buena calidad, piezas con muy buena resistencia también mecánica, pero pues aunque se tarde muy poco en fabricar la pieza, se tarda bastante en fabricar el molde en sí. De 4 a 5 semanas vimos anteriormente en las aplicaciones. Vale, vamos a comenzar con la tecnología FDM, que son las siglas en inglés de Fused Deposition Modeling. Esta tecnología también es conocida como FFF o Fused Filament Fabrication, fabricación por filamento fundido. Es la tecnología que tiene la mayoría de impresoras domésticas y es muy utilizada también en la industria. Consiste en fundir filamento que está en estado sólido, extruirlo a través de una boquilla y depositarlo sobre una plataforma de impresión. Esa capa se solidifica y sobre ella se imprimiría la siguiente capa, y así sucesivamente hasta crear la pieza tridimensional. Ya hemos visto en el vídeo inicial cómo se imprime capa a capa la pieza, y aquí a la derecha tenemos un zoom, una vista más de cerca de esa torre que mostraba en las transparencias anteriores, y vemos cómo se notan las capas apiladas y un poco la resolución de la impresora. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de aplicaciones industriales del FDM. Stratasys es una de las empresas líderes a nivel mundial de la impresión industrial. Estas son las máquinas imprimiendo en FDM. Aquí el operario está sacando la pieza. La saca, le quita el soporte, que ya veremos que hay soportes solubles. Y luego, pues esta pieza se puede tratar de forma química o de forma mecánica y laquear y obtener resultados de calidades superficiales muy buenas, muy similares a las de la inyección de plástico, como vemos en este elemento, que seguro conocéis. Y esta es una impresora 3D de gran formato, de CNC Bárcena, que tiene dos elementos. Uno que extruye, y en este caso utiliza plástico granulado que entra por esta manguera de aquí a través de una tolva y va imprimiendo capa a capa de nuevo. Pero lo interesante es que tiene otro elemento que es u otra herramienta que es una broca, que es una fresa, que va a hacer el postprocesado en la misma máquina de la pieza. Aquí lo vemos. Para dejar un acabado pues más liso de esa pieza.
Entonces esto sería un sistema híbrido muy interesante que también se está haciendo muy popular hoy en día. Y esto sería una serie de ejemplos en la industria militar, electrodomésticos, en la industria automotriz, industria aeroespacial. Esto sería un elemento para un sistema de refrigeración de Daikin. Elementos de fijación, elementos para hacer deformación plástica. Esto sería una puerta de coche. Prototipos. Piezas funcionales. Estos son elementos para la aviación hechos con Ultem, que aguanta mucha temperatura. Entonces de esa manera veis que hay una gran cantidad de aplicaciones en la industria. Aquí tenemos los diferentes tipos de impresoras 3D FDM. Tendríamos la cartesiana, que es la que vais a usar en el área UR Maker, que se mueve según los ejes X, Y y Z perpendiculares entre sí. Luego estaría la delta, que está al cabezal unido por estos tres brazos y tiene que utilizar pues senos y cosenos para calcular el desplazamiento del cabezal. Luego estaría la polar, donde la base de impresión gira. Luego tendríamos impresoras donde el cabezal estaría en un brazo robótico para tener diferentes grados de libertad al imprimir. Y aquí a la izquierda os dejo un vídeo donde aparecen unos vehículos con una impresora 3D del tipo Scara. Y se dice que estos son los vehículos que van a llevar los astronautas cuando se colonice Marte, para hacer las diferentes estructuras como viviendas o para hacer herramientas, inmobiliario, etc. Y aquí vemos un poco los precios de las impresoras 3D FDM. Empezamos por la izquierda. Estas son impresoras chinas que te podéis tener más o menos por 170 euros. Esta es la Ender 3. Luego vamos subiendo de calidad. Las Prusas son las más vendidas en el mundo. Tienen la mejor relación calidad-precio. Y la más vendida es la MK3S+, que es la que tenéis en el UR Maker. Muy buena calidad. Y está por unos 850 euros. Luego ya acercándonos a las impresoras un poco más hacia la industria, orientadas hacia la industria, tendríamos la Ultimaker S5 por 6.700 euros. Luego acaba de salir la S7, también orientada a la industria. Y bueno, ya una impresora industrial FDM sería la Stratasys F770 por 90.000 euros. Todas las que he comentado son para imprimir termoplásticos. Y luego la primera impresora que imprime composites, también con la tecnología FDM, sería la Markforged. Y tenemos como punto interesante la Markforged 2, que tiene dos cabezales. Por uno imprime en nylon el contorno y por el otro imprime refuerzos que pueden ser en fibra de carbono, fibra de vidrio o Kevlar. Entonces crea unas piezas funcionales ya para utilizar, muy resistentes, semejantes a la resistencia que tiene el metal. Y luego ya de metal en sí, metal, sería la Markforged Metal X por unos 100.000 euros. La Mark II estaría por 13.500. Y ya la de metal, que hay que comprar también, no solo la impresora, sino
el sinterizado, el horno de sinterizado y la parte de limpieza, pues todo eso pues sube más de los 100.000 euros. Pero bueno, esto un poquito para que veáis qué hay en la industria. Las partes de una impresora 3D las vemos aquí representadas. Tiene partes estructurales como este marco de acero, partes mecánicas como las correas, poleas, etcétera, partes de motor. Pero bueno, principalmente vamos a fijarnos en la base de impresión, que es donde se imprime la pieza, en el cabezal de impresión, que está compuesto por un extrusor y un hot end, que no se ven ahora mismo, pero vamos a detallar en la transparencia siguiente. Y los ejes de esta impresora, que es una impresora cartesiana, serían el eje X, el movimiento del cabezal en este sentido, el eje Y sería el movimiento de la base de impresión en este sentido, y el movimiento Z, pues el movimiento del cabezal hacia arriba y hacia abajo. También quería comentaros que existen dos diámetros de filamento de impresión, uno de 1,75 y otro de 2,85. Cada impresora trabaja con un solo diámetro. Las Prusas trabajan con el diámetro de 1,75 y las Ultimaker, que también tenéis en el UR Maker, trabajan con 2,85. Y esta sería la parte del cabezal que comentaba anteriormente. Tendríamos el extrusor, que es el elemento encargado de empujar el filamento hacia la boquilla, y el hot end, que es el elemento encargado de fundir el material, concretamente con este cubo calefactor. Aquí tenemos un despiece del hot end y tendríamos el cubo calefactor, donde en este orificio se insertaría una resistencia para generar ese calor que funde el filamento. Bien, luego tendríamos la parte de la disipación, el elemento que une el disipador con el cubo calefactor y la boquilla. El diámetro estándar de las boquillas del orificio de salida es de 0,4 milímetros, ¿vale? Y tiene esta forma que muestra este plano. Esta sería una sección de la boquilla. Entonces tendríamos el extrusor, que a través de un sistema de engranaje y un motor, aquí se ve mejor, empuja el material hacia el hot end, ¿sí? Y el hot end pues calienta y funde el material. Ese material que está en estado sólido a la entrada sirve como pistón para empujar el filamento a través de la boquilla. Por lo tanto, es importante que desde el cubo calefactor hacia arriba no haya temperatura, no haya calor. Por eso está el disipador. Y generalmente en el disipador se le pone un ventilador, ¿sí? De esa manera evitamos que suba el calor. Solo nos interesa calor del cubo calefactor hacia abajo. Ya hablaremos de eso más adelante. Luego tendríamos los parámetros de impresión, que son los que tiene que establecer el usuario en el software laminador. Eso lo hemos visto en la práctica 1, pero vamos a repasarlos aquí. Tendríamos el número de perímetros que queremos en cada capa, el relleno en cuanto al porcentaje de relleno que queremos, y también hay que definir el tipo de relleno. Yo os recomiendo rectilíneo, que es el que menos hace vibrar a la impresora. Luego tendríamos la altura de capa, muy importante, que sea 0,2 para imprimir elementos estándar. Y si ya tenéis que imprimir algo más grande, podéis aumentar la altura de capa. Si usáis un extrusor de 0,4, podéis aumentar la altura de capa a 0,3 milímetros. Y así ahorráis tiempo en imprimir. Vale, la altura de capa no puede incrementarse arbitrariamente. Eso ya depende del tamaño de la boquilla o del diámetro del nozzle, de la boquilla. La altura de capa máxima tiene que ser menor o igual al 80% del diámetro de la boquilla. Entonces, para boquillas de 0,4, la altura de capa máxima es 0,32 milímetros, ¿vale? Pero para no apurar hasta el 0,32, pues yo os recomiendo llegar hasta 0,3. Y para boquillas de 0,6, que en el UR Maker ahora mismo no hay ninguna instalada, tendríamos una altura de capa máxima de 0,48 milímetros, ¿vale?
Lo recomendable es 0,4, 0,45. Bien, otros elementos para definir en el laminador sería el skirt, el brim, el raft, que también lo hemos visto en la práctica 1, pero bueno, lo recordamos. El skirt siempre es recomendable dejarlo porque es cuando se prepara el filamento que esté bastante fluido antes de entrar a hacer la pieza. Luego tenemos el brim, que es una capa más ancha que la primera capa de la pieza para asegurar la sujeción a la base de impresión. Esto es muy recomendable para materiales como ABS y de esa manera evitar el warping. Y luego el raft o balsa, que algunas impresoras ya lo tienen preconfigurado, es una plataforma sobre la que se imprime la pieza. Generalmente no lo utilizamos en el área UR Maker. Y luego la parte de soportes, recordad que si tenéis una inclinación en la geometría de la pieza de más de 45 grados, en este sentido, pues necesitáis un soporte. Es decir, puede ser el mismo material, como en esta T, el mismo material que funcione de soporte para poder imprimir esa pieza. Aquí la tenemos sin soporte y con soporte. Vale, si tengo más de 45 grados, tendría este tipo de... así se apilarían las capas y hay muy poco sitio para soportar cada una de las capas. Entonces esto no es recomendable. 45 grados sí tendríamos espacio suficiente para apilar las capas. Pero simplemente pensando un poco en cómo diseñar la pieza o cómo ponerla sobre la base de impresión, nos podemos evitar los soportes. Por ejemplo, esta T, si la acostamos sobre esta cara, pues no tendríamos que usar soporte. Casi siempre es mejor no usar soporte, porque la calidad de la pieza es peor en la zona donde están los soportes. Bien, esto es un vídeo que ya hemos visto en la práctica 1 de por qué usar soportes y en este caso brim. Y estos serían los parámetros estándar para imprimir una pieza. Altura de capa 0,2, grosor de pared 0,8, y aquí tenéis unos ejemplos de esos parámetros estándar. Grosor superior e inferior de 0,6, que serían 3 capas. El relleno del 20% y la adhesión a la base tipo falda o skirt, ¿vale? Bien, y por supuesto la recomendación de diseñar para no tener que usar soportes. O sea, si ya necesitamos imprimir una pieza que va a estar sometida a grandes esfuerzos, tendríamos que aumentar el grosor de la pared y la densidad de relleno de la pieza. Otro concepto importante es el volumen de impresión, que representa la dimensión más grande que se puede imprimir en una impresora. Eso está especificado en la hoja de especificaciones del fabricante. Para la prusa que vais a usar en el UR Maker, este sería el volumen de impresión. 250 en Z, en altura, y 210 por 210 de base. Otro concepto importante es el tiempo de impresión, que va a depender de la pieza que tenga que imprimir y de los parámetros de impresión que yo le ponga al laminador. Los parámetros de impresión más influyentes en el tiempo son la altura de capa, la densidad de relleno y la velocidad de impresión. Estos parámetros a su vez van a depender de la calidad de la impresora, porque no puedo subir la velocidad de impresión lo que yo quiera. Eso va a depender de qué tan rígida sea la impresora para que no empiece a vibrar. Generalmente, si aumento velocidad de impresión, disminuyo la calidad de la pieza. Aquí a la derecha vemos el ejemplo de imprimir con varias resoluciones, es decir, con varias alturas de capa, esta rana. Si laminamos con una altura de capa de 0,2 milímetros, que es lo estándar, esta ranita tardaría en imprimirse casi 1 hora. Y esta sería la apariencia superficial de la pieza. Si reduzco a la mitad la altura de capa, como el ejemplo que tenemos arriba a la derecha, esta rana tardaría en imprimirse el doble, casi 2 horas. Pero la resolución, la calidad superficial sería mucho mejor. Esto sería con una altura de capa, aquí arriba a la izquierda, de 0,05, que sería más o menos lo mínimo que se puede conseguir con una impresora FDM, y vemos ya que la calidad superficial es muchísimo mejor. Sin embargo, me voy a 3 horas 40 minutos de impresión. Y si por el contrario, en vez de bajar, subo la altura de capa, en este caso de 0,2 a 0,25,
pues ya disminuyo el tiempo de impresión en 40 minutos, pero empeoro la calidad superficial. Todo depende de para lo que se quiera esa pieza. Si es una pieza funcional que va a estar en una máquina, pues poco importa la calidad superficial, dependiendo de la aplicación.